¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. Yo pregunto, ¿acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios? Les pregunto a los socialistas, ¿o acaso no alcanza con ser iguales ante la ley? ¿Saben qué es lo mejor para el planeta? Dejar el mercado encuentre, como ha hecho siempre, las mejores soluciones. ¿Saben qué es lo mejor para los niños? Un padre y una madre que les conocen mucho mejor que cualquier burócrata. ¿Y saben cómo se logra esto? Retirando al Estado parasitario de la vida de las personas y dejando que los ciudadanos sean libres. Dejándolos asociarse libremente, elegir qué producir, a quién emplear, dónde estudiar, a quién venderle, qué comprar y qué hacer con el fruto del trabajo propio. Javier Milei, en el acto de Vox Viva 2024, junto a otros líderes del movimiento patriota mundial, como Orbán, como Meloni, como José Antonio Cast, nos estamos dando cuenta a estas alturas que la política nacional en realidad es internacional y la internacional es nacional. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque las palabras de Javier Milei contraatacando contra, valga la redundancia, el ataque del ministro de Transportes español Óscar Puente, golpeando duramente a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, en relación a sus turbios asuntos de supuestos tráficos de influencias. Bueno, pues convierten a un país, en principio amigo como Argentina, en un enemigo del gobierno español, pero que es aplaudido, como estamos viendo, por una gran parte del pueblo. Bueno, en este caso de los asistentes al acto de Vox y, bueno, mucha gente que estamos de acuerdo con sus palabras. Estoy explicando que la política actualmente se ha polarizado a nivel mundial y, como digo, las palabras de un presidente como el argentino, pero también como el húngaro o la italiana Meloni, pueden apoyar a un aspirante a serlo como es Santiago Abascal y su partido Vox. Y bueno, pues todo esto tiene que ver evidentemente con las próximas elecciones europeas, donde, como vamos a ver a continuación, se plantean y se dirimen muchas cuestiones importantes para el futuro inmediato de nuestras vidas. Voy a colocar unas palabras, unas frases del discurso del europarlamentario de Vox en Bruselas, en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, también ayer durante el evento 2024 de Vox. Durante estos 5 años, los burócratas de Bruselas le han dado a Meta o a Google el poder decidir lo que escribimos en las redes sociales, usurpando la función de los jueces e imponiendo un régimen de censura y de control sin restricciones. Y mientras, alianzas empresariales como esa alianza por las vacunas de Bill Gates pretende hacerse con el control de nuestros sistemas sanitarios a través de ese tratado de pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros decimos que no, no queremos ni lo uno ni lo otro, porque amamos la libertad, amamos nuestra libertad en las redes sociales, en todos los lugares.
Bueno, como veis, en realidad el discurso de Buxadé podría haberlo pronunciado cualquiera de los otros líderes patriotas en Europa. Porque, bueno, cuando vivimos en una sociedad globalizada y tenemos un gobierno, en este caso, pan-europeo, pues las cuestiones que atañen al ciudadano en cada país son las mismas, teniendo en cuenta que las políticas de la Unión Europea que padecemos, pues son prácticamente las mismas. Voy a recordar en este momento las últimas encuestas con respecto a lo que puede pasar el próximo 9 de junio, pero recordad que las votaciones en realidad empiezan el día 6, no se celebran todas en la misma fecha. De manera que quedan 2 semanas y media únicamente para que se comience a votar en la Unión Europea. En este gráfico, que bueno, por colores se entiende bastante bien, tenemos este color más oscuro, corresponde a uno de los dos grupos parlamentarios patriotas, y este otro al otro. En uno estarían Vox y Marine Le Pen, y en otro, digamos, el más radical estaría Alternativa por Alemania. Pero en realidad, salvo la postura con respecto a Rusia, que en este grupo parlamentario es más favorable y en este pues es más a favor de la OTAN, coinciden en todo. Si sumamos estas dos cifras, tenemos 174 diputados, a un paso de los que le dan a día de hoy al Partido Popular 179. Con esta unión, esta coalición, esta supuesta coalición que vamos a ver a continuación, que no es tan fácil de que se dé, porque actualmente el Partido Popular vota junto al Partido Socialista y de hecho, bueno, pues han estado gobernando juntos con Ursula von der Leyen, que es democristiana, pero bueno, tenemos a los liberales con 84, a los verdes con 49, a los socialdemócratas con 142 y digamos que los comunistas con 36. Es decir, que el arco parlamentario favorecería a lo que llamamos conservadores o patriotas. Luego tenemos este grupo que son no alineados, o sea, donde supuestamente iría a parar Alvise, que desde luego para mí es el gran misterio. Me he empezado a plantear estos 56 diputados a quién apoyarían. Desde luego que Alvise apoyaría a los patriotas en casi todas las votaciones. Y como digo, pues puede ser interesante porque nadie cuenta con todos estos grupúsculos que básicamente son, pues yo creo que líderes de partidos diferentes o personalistas o nacidos de internet. Hay un partido llamado el Partido de la Cerveza en Austria, por ejemplo. Hay muchas cosas raras en cada uno de los países que han ido surgiendo al calor de las redes sociales de internet por parte, bueno, de líderes que van un poco por libre, como pueda ser Alvise. Aquí, bueno, pues veis un poco, estos son los no inscritos, es decir, que no se atienen o no se inscriben en ninguno de los grupos parlamentarios más grandes. Bueno, dicho esto, hay que ir un poco a la pomada. Bueno, antes de eso, sí, vamos a ir a las cosas que se van a dirimir. Hay dos temas fundamentales que, como veis en este artículo del País, se están refiriendo, que es el tema inmigratorio y, bueno, pues todas las medidas asociadas al Pacto Verde y a la llamada Agenda 2030, pues que les afecta de lleno a los agricultores, los ganaderos y, bueno, a los consumidores, bueno, y a los automovilistas, en fin. Sabéis perfectamente que incluso, bueno, pues también, como ha dicho Buxadé, pues este pacto por antipandemias de la OMS, que por primera vez hasta ahora que yo haya visto, pues el Vox está denunciando y, bueno, pues básicamente es el globalismo. Y pues en función del resultado se van a dirimir muchas cosas en este espacio de la derecha tradicional, digamos, masónica o globalista, porque va a tener que definirse, como he dicho en alguna otra ocasión, si se junta con pues, sus aliados naturales, que también son de derecha, por hablar pronto y claro, o se junta con sus aliados conspirativos, podemos llamarlo, que serían los socialdemócratas, los liberales, que son prácticamente lo mismo, porque aquí estaría Macron, y los verdes, ¿vale? Y bueno, desde el punto de vista de los votantes, bueno, aquí estáis viendo que el 7 de cada 10 europeos creen que su país acoge a demasiados inmigrantes.
es un tema que ya está en la calle, al igual que las medidas de la Agenda 2030. Recordad que hace únicamente unas pocas semanas se han manifestado agricultores y ganaderos de toda Europa, e incluso pescadores también, contra estas medidas, con lo cual pues ha emergido una opinión pública que estaba tapada en estos últimos 20 años acerca del verdadero sentido de las medidas políticas de la Unión Europea. Evidentemente, este emerger de los partidos patriotas se relaciona directamente con las redes sociales y la posibilidad de informarse directamente de lo que está pasando ante una censura prácticamente absoluta. Y aquí en este momento, antes de presentar la entrevista que le ha hecho Wall Street Wolverine a Rubén Pulido, que es este señor que veis aquí, que bueno, ya ha confesado que es militar en excedencia, que es, digamos, el pope de la información sobre la inmigración, pero hay que decir que hace ya más de 20 años, y esto hay que reconocerlo, que el Partido Democracia Nacional en España, y en particular un poco su pope o su líder intelectual, que es el librero Pedro Varela, el librero catalán Pedro Varela, que ahora mismo, justo en esta semana, tiene un juicio, pues estaban denunciando esto. Y eso ellos le abrieron los ojos a mucha gente, entre ellas a un hippie libertario como yo, en el sentido de reconocer que nos estamos equivocando con este ideal hippie, y desde luego que esos sueños que teníamos algunos de una humanidad unida, pues no se corresponden con la realidad. Y aquí yo me voy a exponer ante el error que cometí formaba parte del mundo en el que vivía, con el cual puedo explicar, y por eso lo digo, al votante de Sumar, al votante del PSOE. Es decir, que tú cuando viajes por el mundo, pues tienes un contacto superficial con esa realidad, me refiero a los países musulmanes, pero cuando están viniendo en oleadas aquí, pues estamos viendo que hay entre una parte de la población, que ya de por sí evidentemente son delincuentes en esos países, pues tienen muy poco respeto por la mujer cristiana. Me estoy refiriendo no a los musulmanes en general, sino a ese grupo que, bueno, pues últimamente estoy relacionando con los piratas berberiscos, pues que es evidente que hay un plan detrás de todo esto para traernos esa inmigración. Vamos a escuchar unas palabras de Rubén Pulido. Bilbao, pero hay, como he dicho, hay ciudades, hay zonas en las que antes no ocurría nada y ahora está ocurriendo con cada vez más frecuencia. Y esto pasa, pues, por el modelo de inmigración que se está abogando, si es que se puede llamar modelo de alguna forma. De todas maneras, yo creo que aumentando de forma exponencial. Por ejemplo, en Islas Baleares es de locos. En Islas Baleares todas las semanas 5, 6, 7 diligencias consulto yo en las que hay inmigrantes ilegales de origen argelino, que son los que más están llegando allí, relacionados con delitos, todos los días. Y al final está quedando también reflejado en muchas hemerotecas de Mallorca, porque es que ya no puedes hacer nada, que es Palma, precisamente una de las zonas, una de las ciudades más afectadas. Al final ya tienen que admitir de una forma u otra lo que está sucediendo. Y también ciudades como Granada, que era una ciudad turística, una ciudad segura, está también registrando robos todos los días relacionadas con inmigrantes de origen magrebí, todos los días. Y bueno, ¿qué te voy a contar de Barcelona? ¿Qué te voy a contar de Bilbao? Pero hay, como he dicho, hay ciudades, hay zonas en las que... Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora se está hablando de ello, y gracias a que aparezcan líderes como Geert Wilders en Holanda, en los Países Bajos, pues se da a conocer más. Y aquí, claro, hay que entender que lo que está sucediendo ahora mismo les sucedió a estos políticos, a estos activistas que he nombrado antes, hace 20 años. Y ahora entendemos por qué esa persecución de Pedro Varela. Pues porque, evidentemente, estaba contando cosas que si mucha gente las hubiera conocido entonces, la realidad no hubiera llegado hasta donde estamos ahora. Consecuentemente, también se quiere paralizar ese aumento de los partidos patriotas para que las cosas, no lleguen más lejos todavía. Pero en el momento en el que 170 europarlamentarios entran, en el hemiciclo con este mensaje, esta narrativa, esa censura se va a quebrar. Y aquí tenemos en este artículo a La Vanguardia, que he puesto hace unos días,
en el que se describe bueno, pues esa coalición casi imposible que han hecho en Países Bajos, en la cual, bueno, pues me parece que, si no recuerdo mal, están los liberales de Mark Rutte, el partido mayoritario, que es este de Geert Wilders, que es, bueno, pues el equivalente a Vox, los campesinos que se levantaron hace unos meses, que ya han conseguido, pues, ser uno de los 4 grupos más importantes del Europarlamento, y si no recuerdo mal, no están los socialdemócratas, están otro cuarto partido, ¿de acuerdo? Bueno, se han tenido que poner de acuerdo y, bueno, pues básicamente se cargan la Agenda 2030, el tema de la inmigración y las medidas del Pacto Verde. Este pacto hace que los correligionarios de los liberales en Europa pues hayan cargado contra Mark Rutte, que es el partido liberal de Países Bajos, por haber pactado con Geert Wilders. Es una situación que están, el llamado cordón sanitario, que están tratando de evitar a toda costa para que no se normalice ese mensaje, esa narrativa, ese foco sobre los problemas reales que tiene el país. ¿Por qué? Porque fijaos, con una censura brutal, prácticamente solo en Twitter, yo no sé en otros países cómo qué estará sucediendo. Bueno, aquí tenemos, pues se está rompiendo un poco con Iker Jiménez. Tenemos a los youtubers como Wall Street Wolverine. Fijaos, tiene 600.000 seguidores. Este vídeo que os he puesto de Rubén Pulido, pues ya tiene 41.000 visualizaciones hace 17 horas. Esto llega a gente de menos de 35 años, menos de 40 años. Con lo cual, pues evidentemente la censura, el dique que se había puesto, se rompe y esa gente son potenciales votantes de estos partidos patriotas. Ahora mismo, pues Vox y el partido de Albises, se acabó la fiesta. Lo que quiero decir con esto es que se está rompiendo el dique y a partir del día 9 de junio, el día después de las elecciones europeas, vamos a vivir un escenario diferente, si es que no hay un robo electoral, que yo tampoco descarto y que, bueno, pues trataré en todo caso al final de este vídeo. Estos son artículos del País, que como sabéis es de pago, pero bueno, hay una inteligencia artificial que pues logra desencriptarlo. Y bueno, pues no lo voy a mostrar entero porque, bueno, pues no viene al caso, pero bueno, se está planteando desde la perspectiva de los globalistas el futuro de un continente amenazado pues por esta... Aquí veis, amaga con romper el tradicional cordón sanitario con algunos ultras, amenazan con dinamitar la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas que ha sostenido la UE en los últimos 70 años. Fíjate, luego se ha visto casos de violencia política como el intento de asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico, cuando han sido supuestamente con todos los globalistas, porque este hombre es de la cuerda de Orbán y de Meloni y de Le Pen. ¿Por qué os enseño este artículo? Bueno, pues porque evidentemente dentro de la oficialidad hay mucho miedo a estas elecciones europeas y bueno, pues de hecho hasta los propios medios de comunicación globalistas, pro sistema, pues están dando unas encuestas, bueno, pues similares a la que he mostrado. De manera que el robo electoral se presenta difícil. Se presenta difícil, entre otras cosas, porque al ser una circunscripción única, simplemente hay que sumar los votos. No tenemos el voto por correo en estas elecciones, con lo cual se complica, digamos, la introducción de votos falsos. Y como digo, pues es simplemente una suma para, bueno, y el que más obtiene, pues más escaños se lleva. Es más complicado, como digo, en unas elecciones europeas realizar un robo electoral y de producirse, desde luego tendría resonancias europeas. Así que, digamos que los globalistas están en una tesitura bastante complicada porque este escenario, que es, bueno, pues lo que se está diciendo, lo que se viene comentando, lo que emerge de las encuestas, pues tiene difícil solución para los globalistas. La solución sería que los populares, los conservadores, se aliasen
con los socialdemócratas, porque es que no tienen otra opción, ahora mismo. Y eso haría que, evidentemente, pues parte de su electorado se diera cuenta del engaño. Por países, la situación en Holanda la acabamos de ver, en los Países Bajos, en Francia se supone que Marine Le Pen va a subir muchísimo, pero no solo ella, sino que hay un partido más patriota todavía, que es Reconquista, que está luchando ya por el tercer puesto. En Alemania, pues tenemos a Alternativa por Alemania disputando la segunda plaza. En Austria serían los primeros. Y bueno, pues en Italia se repetiría un poco el resultado de las últimas elecciones generales. Con todo lo que os he contado, a partir del próximo 10 de junio hay muchos temas que actualmente son tabú. Simplemente el hablar de ellos, como la manipulación de los niños con la ideología de género, como el desastre para la economía productiva de la Unión Europea, particularmente el sector primario, que es las medidas del Pacto Verde, y pues el desastre de la seguridad en los países con relación a la inmigración. Y bueno, pues hay medidas que actualmente pues prácticamente te podrían incluso denunciar por delito de odio, como la repatriación de los delincuentes inmigrantes, de los inmigrantes que delinquen, mejor dicho, que se van a poner encima de la mesa. A partir de ahí, en cuanto se considera simplemente el debate sobre este tipo de temas, claro, lo que está contando un señor como Rubén Pulido, pues se le va a dar más altavoz, se va a propagar más, con lo cual, evidentemente, las cosas que uno oye en la calle, que digo uno, pues esa gente pues, que vota al PSOE o al PP y que no son conscientes de la magnitud del problema, se convertiría en un asunto de primer orden. Con lo cual, para unas próximas elecciones todavía le iría peor a la izquierda. ¿De acuerdo? Y ya voy a cerrar este vídeo comentando un poco la posibilidad de que Alvise Pérez entre en el Parlamento Europeo. Se habla, he visto encuestas que le daban hasta un 3% de los votos, hay otras que hablan de un 1,5%, parece que hay un escaño que tiene asegurado y un segundo por el que pugna. Y bueno, aparte de lo que pueda representar para él mismo, para su seguridad personal, desde luego que va a soltar muchas perlas en el Parlamento Europeo. Y sobre todo, a mí casi lo que más me interesa es el cambio de tendencia, digamos, de entre las gentes más radicales, pero bueno, no sé si llamarlo en el buen sentido, digamos, más alejadas de la oficialidad, desde esa posición izquierdista de Podemos y Sumar, que cae cada vez más, a esta postura pues, de un francotirador, como le llamo yo, a Alvise Pérez, que va por libre y que suelta, pues eso, contra todos el tema de corrupción. Lo que quiero decir es que hay un voto juvenil, podemos llamarle, de gente que está harta, que no confía en el sistema, que en lugar de ir a esos partidos de izquierda se va a ir con Alvise. Con lo cual, y con ese resultado que se prevé de Sumar desastroso, pues vamos a asistir a no sé si utilizar una palabra más fuerte, pero el declive por lo menos de esa izquierda radical que sucede en todos los países de Europa. Porque insisto en que las tendencias son prácticamente las mismas, hay diferencias evidentemente. Me he olvidado hablar de Portugal, donde ha aumentado Chega, pero hay otro partido también, el juez que se opuso a la pandemia. Y cuando una tendencia se propaga, eso quiere decir, y es una redundancia lo que voy a decir a continuación, que se supone que va a continuar por ahí las cosas. Es decir, que si Alvise a la primera se lleva un 2, un 3% de los votos, conforme más gente le conozca, pues aumentará más. Y como todo esto se basa en la censura de la información, cuanto más se conozca la verdad que están censurando, más afectará al sentido del voto, particularmente la gente más joven, porque está menos influido, tiene un hábito menos
determinado, menos rígido que cuando uno va cumpliendo años. Y bueno, básicamente son dos cosas las que se dirimen. Esa censura, que se levante la censura, y luego el autoodio. El autoodio, que es el mecanismo por el cual pues, la civilización cristiana no se está defendiendo de esta clarísima invasión africana y musulmana que está viviendo. Como ya os he explicado en algún otro vídeo, pues eso se aprovecha de la buena conciencia sobre la culpa cristiana, bueno, manipulándola para permitir la autodestrucción. Y esto vale para la familia, vale para las relaciones hombre-mujer, vale para, bueno, pues para la admisión que tenemos que entregar nuestra civilización sin protestar, sin luchar. Y desde luego que si no ocurre nada raro, este resultado de las próximas elecciones europeas va a hacer que haya un cambio de visión y de lo que se puede decir y lo que no. Así que bueno, con todo lo que os he dicho, tomar vuestra determinación, pero desde luego, cuanto más crezca todo esto, estas cuestiones que son vitales para nuestras vidas, para las vidas de las próximas generaciones europeas, pues podrán detenerse, porque desde luego que si se empiezan a tomar medidas con respecto a esta inmigración ilegal, pues ese desastre demográfico europeo y cristiano pues se mitigaría y comenzaría a resolverse de aquí a unas décadas, porque evidentemente no se va a arreglar pasado mañana. Bueno, pues hasta otra, y bueno, ya sabéis, mis libros en libros.rafapal.com. Y bueno, dentro de poco van a estar mis libros en otros idiomas, ¿vale? Ya os iré contando. Hasta otra.